Prácticamente vimos una introducción a las conexiones rígidas. ¿Sale? Entonces ahorita vimos algunas principalmente las que tenemos con este tipo, ¿no? Con placas ya sea atornilladas o soldadas, tanto en cortante como en flexión o en momentos. Entonces, vimos ahí que pues prácticamente ninguna de las tres conexiones que por aquí estamos viendo son completamente rígidas y por lo tanto siempre te van a permitir un pequeño grado de rotación en la conexión. Pero si tú haces prácticamente la conexión, sobre todo los patines soldados, en el caso B, ese es el que te restringe en mayor proporción las rotaciones. Ahora, si yo prácticamente sueldo, ¿sí? Toda la sección de la viga a la columna, es decir, patines y alma a la columna, entonces esta pequeña gráfica todavía se recorre más a la izquierda, es decir, aún tienes mayor resistencia a la rotación. Por lo tanto, hay mayor transferencia de momentos. Entonces, hasta ahí creo que habíamos quedado. Aquí habíamos visto algunos otros ejemplos de cómo se podrían llegar. Bueno, aquí lo importante que ustedes deben de checar, vean, para este tipo de conexiones, nunca, cuando hagan sus diseños, por favor, nunca se les olvide los atiesadores que tenemos acá, ¿sale? Esos atiesadores deben de siempre estar colocados. ¿Por qué? Porque debido a la flexión que tenemos por acá, ¿sí? A ver, aguánteme tantito. Déjame poner ¿dónde está el apuntador? Ok. Debido a la flexión que yo traigo acá, ¿y ahora por qué no quiere escribir? Ok, ya escribió, pero rayó mucho. Entonces tengo una flexión por acá. Entonces esa flexión yo la voy a tener que convertir a una carga lateral o acortante a la viga, perdón, una carga de tensión, porque le cuentas esta carga va a estirar a esta placa y esta carga va a comprimir a la placa. Pero al final de cuentas, los tornillos que tú traigas acá siempre van a estar acortados, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa acá? Pues al momento de aplicar esta carga de tensión, entonces el patín de la columna puede entrar a un estado de fluencia, ¿sale? Debido a esa tensión. Por lo tanto, para evitar esa fluencia, yo lo restringo con un atiesador o un elemento, una placa que me agarre precisamente al patín, al alma y si queremos, si así lo necesitamos, lo agarramos con el patín contrario. Lo mismo en la parte de abajo. En la parte de abajo va a estar a compresión, una fuerza de compresión. Entonces, el patín de la columna puede entrar a un estado de pandeo local. Entonces, para evitar ese problema o ese fenómeno, pues nuevamente le coloco su respectivo atizador. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar conexiones, por favor, nunca se les olviden sus atizadores. Muchas veces los mismos constructores a lo mejor o constructores que apenas están iniciando en la construcción de estructuras de acero, entonces dicen, no, pues esas plaquitas pues como que me cuestan mucho trabajo meterlas, pero y te van a decir, oye, ¿las puedo quitar? Tú tajantemente diles, no las voy a quitar por nada. ¿Por qué? Porque es parte vamos, seguridad que tú debes de tener en tus elementos estructurales, ¿vale? Entonces, de hecho, el ejemplo que vamos a hacer, o que ya empezaron a hacer ustedes, lo vamos a hacer hasta verificar precisamente los atizadores, ¿vale? Entonces, por ahí creo que está más que claro. Bien, aquí pues hay otras figuras de conexiones y lo que les decía muchas veces las placas. Vean, aquí en los ejemplos, a las tres figuras, prácticamente la conexión, ¿sí? Es hacia, vamos, de patín a patín. Chequenlo, del patín de la viga al patín de la columna.
Pero ¿qué pasa en esta foto que tenemos acá? Prácticamente la viga va a entrar o tratará de conectarse al alma. Entonces, lo que tú tienes que hacer es prácticamente colocar esta placa, incluso se ve mejor acá, ¿sí? A que esa placa agarre tanto al alma y a la media ala prácticamente o al patín, ¿sale? Entonces hay que soldarla y de preferencia esta parte que se suelde con penetración completa. Vean, incluso aquí ya le habilitamos su placa de cortante, ¿eh? En la parte de abajo, nuevamente vamos, su placa de momentos en la parte inferior, ¿sale? Entonces, y aquí es precisamente la figura que estamos viendo en estas conexiones, las placas hacia los patines de la columna, perdón. Entonces, es importantísimo tener bien claro esto. Y obviamente en la parte de atrás, igual, métele su atizador. Nunca dejes de meterlos porque, precisamente porque las cargas muchas veces incrementan, decrecen, digo, los sismos, los movimientos no sé, a lo mejor tu construcción está en una zona muy transitada de autos pesados, entonces esas pequeñas vibraciones lo que hacen es que incrementan, decrecen la magnitud de las fuerzas que actúan sobre los elementos. Entonces va a haber un momento que el alma y el patín pueden llegar a ceder y en ese momento puedes empezar a tener problemas de pandeos locales. ¿Sale? Entonces, por favor, tenlo presente por ahí. Vean, en esta figura creo que en la parte superior, vean cómo vamos, si vamos a aplicar soldadura, en la parte superior siempre habilitamos una placa y una placa en la parte inferior. La soldadura siempre se aplica por arriba, nunca se aplica por abajo, porque obviamente hay más riesgos de que, como la soldadura al inicio se aplica, se aplica de manera líquida, pues que se chorree. Entonces siempre se aplica por la parte de arriba. Y vean, el biselado de la viga, del patín, siempre es por arriba, acá también. Pero igual, para que no se me chorrea, yo coloco una placa de respaldo, de sacrificio, una pequeña plaquita, y ya puedo ahí aplicar la soldadura. Se ve mejor en esta ampliación. Vean ustedes aquí la placa de respaldo, el bisel y la soldadura siempre se aplica por la parte de arriba. De hecho, muchas veces se le deja este pequeño radio para poder colocar correctamente la soldadura. Por lo tanto, para revisar la capacidad por cortante y a lo mejor también, bueno, también por flexión de la viga en el extremo, nosotros tenemos que reducir precisamente esta área que tú estás quitando, ese pequeño radio de un círculo, pero un diámetro prácticamente de un círculo. Entonces, hay que involucrar precisamente o más bien dicho, restar esa área al patín, perdóname, al alma para cuestiones de cortante, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. En cuanto a conexiones con placa extremo, aquí le vamos a, ¿cómo se llama? A suspenderla en cuanto a la presentación y a la siguiente sesión, cuando veamos este tipo de conexiones, lo tocamos, ¿sale? Pero ahorita me interesa empezar a terminar lo que ustedes llevan de avance precisamente con esta conexión. Entonces, no sé ustedes, si tengan algún comentario o alguna duda de este pequeño ejemplo que por ahí les había dejado. ¿Sí empezaron a atacarlo o no? Bueno, tuve una duda. Adelante, adelante, que somos todos oídos. Bueno, lo que pasa es que, bueno, al momento de estar haciendo para el número de tornillos, tomé el diámetro mínimo que recomienda el IMCA de acuerdo al perfil de la viga, que es un W21 por 50. Sí, Y el diámetro mínimo que pide IMCA es de 3 octavos, si no me equivoco. 3/4, ¿no? Perdón, sí, de 3 cuartos. Ok. Entonces, bueno, al calcular los tornillos con ese diámetro,
me daban 6 tornillos, solamente que no supe hacer la distribución de los mismos. No sabía si tenían que ir en una sola línea o pueden ser en 2 columnas. Aquí Bueno, ya, bueno, ya es tu consideración. Sí, mira, rápidamente, yo lo que hice hace rato, precisamente, quise ya tengo algunas hojas y no así pilas llenando, como ven acá, creo que va a ser un poco más rápido, intentaré hacer más de este tipo para que ya nada más vayamos rellenando, y hace rato, antes de empezar, me puse a rellenar algunos valores. Vean, entonces, lo que primero voy a hacer, obviamente, de la conexión, voy a diseñar primero la placa acortante. ¿Vale? Entonces, esa placa cortante, pues la voy a plantear. El cortante que yo traigo ahí son de 95 kips, ¿sale? Entonces, aquí planteo. Bueno, previamente aquí, pues hay que llenar algunos datos. Digo, yo ya no los llené porque pues ya creo que ya si les paso esta lámina, pues ustedes, lo completan. Entonces, lo primero que hay que definir es cuántos tornillos son, ¿sale? Tengo el cortante. Sabemos que la resistencia de los tornillos, bueno, estos tornillos por el efecto del cortante están trabajando, obviamente, están trabajando a cortante. Entonces, lo que va a suceder es que tenemos que verificar precisamente la ecuación del Inca. Aquí nomás, ya no puse qué tipo de ecuaciones o qué número de ecuación. Aquí me gustaría que ustedes la completaran. Y acuérdense, la resistencia a cortante, pues nada más que el FNV por el área del tornillo, ¿sale? Donde el factor de resistencia es 0.75 y como lo comentabas, compañero, los diámetros recomendados o mínimos recomendados por el tipo de perfil de acuerdo al INCA son diámetros de 3/4. Y así los tomamos. Entonces, y de acuerdo a la tabla, hijo, ya tampoco lo puse, donde tenemos las resistencias de los tornillos a cortante, son A325-N, es 54K6. Creo que hasta ahí no hay ningún problema. De hecho, mis alumnos del semestre pasado, que tú fuiste uno de ellos, les dije, oye, ¿sabes qué? Hagan sus tablitas de resistencias de cortantes, y ya nada más entran ahí a verificar y dividen el cortante entre la resistencia y les dan, bueno, a mí me dan 5.3 y yo estoy proponiendo 6 pernos. ¿Estamos? Entonces, con esos 6 pernos, yo voy a optar por alinearlos en una sola línea. ¿Sale? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues para dimensionar la placa como tal, pues primero me voy en cuanto a la separación entre pernos. ¿Sale? Sabemos que son 2/3 del diámetro del perno. Entonces, esto me da 2 pulgadas. Sin embargo, yo aquí por seguridad, pues aumento a 1/4 de pulgada más. Y ahí lo tengo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se llama? A ver, espérame, déjenme ponerme, aquí está el dibujador. Ok, tengo 2/4, ¿vale? Entonces, con esto, ya tengo la separación entre los pernos. Bien, ahora a los bordes, de acuerdo también a las tablas que vienen por ahí en el manual, para pernos de 3/4 de pulgada, de diámetro, obviamente, es 1 pulgada. Pero yo aquí lo voy a subir un poco más a 1/1/2. ¿Vale? Entonces, aquí la cuestión es de que ustedes también decidan, o sea, a lo mejor trabajan los mínimos, pero cúbranse un poquito con 1/4 de pulgada o hasta media pulgada, si es que los tamaños de las placas pues les permite. ¿Sale? Entonces, yo digo acá, bueno, ahí estamos. Tengo mi arreglo. Entre el primer tornillo y el último voy a tener 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 espacios a cada 2/4. Ahí estamos. Y luego al borde 1/2 y al borde inferior otro 1/2. Para darme una altura total de 2/4 por 5 son, bueno, la verdad es que no sé cuánto es, pero según yo le hice la suma, me da 14 pulgadas 1/4 de pulgada. 14/4 de pulgadas en cuanto a la altura de la placa. Y así lo estoy llamando HP. Si me ayudan a verificar este dato, adelante. Digo, y el arreglo no necesariamente tienes que hacerlo así. Lo que tú decías, que a lo mejor lo propusiste en dos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. En 2 hileras, ¿no? Verticales, prácticamente con 3 en 2 hileras con 3 tornillos de cada uno de ellos. Aquí lo que va a pasar es que la placa
que tú vas a tener ahí va a ser muy, vamos, con un poco peralte, y lo que va a hacer es más ancha. Entonces, aquí el detalle es ese, de que seguramente ahí por cortante de la placa, ¿sí? Acuérdate que estudias una hilera nada más. Entonces, a lo mejor el espesor que tú vas a requerir es mucho mayor. Y aquí con esto, cuando yo revise o diseñe la placa por cortante, voy a tener toda esta franja. Este peralte va a ser, digo, obviamente va a ser mayor. Voy a quitarle más tornillos, y ya lo sé, pero pues igual me logro con menor espesor. Entonces yo opté por este arreglo, y con eso yo he estado trabajando. Bueno, empecé a trabajar. En realidad, yo tengo otro que en el semestre pasado le metimos otros datos y trabajamos con otro arreglo. Entonces digo, para que no sea igual, por eso opté por cambiar incluso un poco la carga y tener otro arreglo. ¿Sale? Nos recomiendan que al menos el ancho de la placa que tú tengas sea mayor o igual a 2 veces T entre 2. Ese T entre 2 viene también allí en el manual Inca. Si ustedes checan en sus propiedades, hay una T. Entonces esa T es de 18.3 pulgadas. No sé si es correcto. Yo no voy a tener que abrir el Inca. Ustedes, si tienen el Inca ahí, pues adelante. No sé si vamos bien hasta ahí, compañeros. Sí, profesor. Sí, profesor. En este caso, la tabla que menciona de las distancias mínimas es la... Ay, aquí la tenía. ¿Cuál? Es la J3.4. Ok, ahorita sí que la ponemos, déjenme nomás llegar a la tabla. Ahí está, es la 21 por 14, ¿no? Digo, por 50. Aquí está el perfil y la T son 465 milímetros. ¿Sale? Entonces, esa es la que tenemos que tener. Acá está. Entonces, de acuerdo a las separaciones, bueno, primero a la resistencia es la J que J34 para las resistencias, o 32. No, esta es J34. Es la 3.4. Casi estoy seguro. Sí, es la Sí. 3.4. ¿Y en la separación mínima al borde? Bueno, la que yo tengo de distancia mínima al borde es la J3.4. Ah, ok. ¿Y la de las resistencias? Y la de las resistencias es la 3.2, si no me equivoco. Igual la tenía. Chéquelo bien, por favor. Sí. Ok. Si es así, ahí estamos. Sí, es la J3.2 la resistencia. Vale. Pues creo que ahí vamos bien. Bien, entonces, le decía T entre 2 son 18.3 pulgadas, entonces 14 un cuarto es mayor a 9.5, entonces yo doy por bueno la altura. ¿Sale? Ahora bien, también tengo que dimensionar en el sentido horizontal. ¿Sale? Entonces, el espacio entre el patín de la columna y el corte de la viga, ¿sí? Estamos a un medio de pulgada. Media pulgada es lo que dice el ejemplo, que dejemos media pulgada. Ahí estamos. Y entonces, pues así lo dejo, ¿no? Ahí está la media pulgada. Ahora bien, entonces, igual voy a obedecer a las separaciones mínimas al borde de 1,5. ¿Sale? Entonces, el ancho de la placa, y le estoy llamando AP, así como está acá, esto va a ser igual a 3,5 pulgadas. No sé si están de acuerdo. ¿Me podría repetir, por favor, profesor? Sí, sí, miren, el ancho, yo tengo una separación entre la columna y el corte de la viga de media pulgada. Ahí está. ¿Sale? Esa es la separación que yo traigo entre esos dos. ¿Sale? Ahora, la separación del borde de la viga, al centro de los tornillos, del centro de los tornillos a los bordes es 1,5. Entonces, tengo 1,5 pulgadas
y del borde al centro de los tornillos, del borde de la placa al centro de los tornillos, otro 1,5. Entonces 1,5 más 1,5 son 3 y la media pulgada 3,5. Ahí nomás corríjanle bien porque no me gusta aquí la letra como está muy chirris. Entonces luego aquí con mi pantallita, ancho de la placa igual a 3,5. Sale pues. Entonces creo que hasta ahí pues por lo menos yo creo que las dimensiones están bien. Ahora hay que definir el espesor. Bueno, hasta acá creo que no hay ningún comentario, ¿o sí? No, ninguno, profesor, todo claro. Sale pues. Los demás también hablen, ¿eh? Porque nomás... Yo, profe, ¿la T de dónde la sacó? ¿Dónde? ¿La T de dónde sacó el 18.3? Que me perdí. Pues de lo que viene ahí en el manual Inca, compañero. Ah, ya, es de las tablas que vienen los valores, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, Todo cierto, está ahí sí. en el Inca, ¿eh? Aguas, ¿eh? Sí, gracias, disculpe. No, hagan sus anotaciones. Esto viene de ahí, ¿vale? 365 milímetros. Y entonces vamos a definir el espesor de la placa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues voy a empezar primero por aplastamiento y ya luego nos seguimos con los demás. Entonces, vean, en aplastamiento, pues ya sabemos que aquí la resistencia de los tornillos por aplastamiento es con esta fórmula. Una parte es desgarre y una parte es aplastamiento. Todo va a depender de la separación que tú tengas entre bordes de agujeros y del borde del agujero al extremo de la placa. ¿Sale? Aquí, obviamente, phi es igual al 75%, que es el factor de resistencia. Bien, entonces, ven, como la carga viene hacia abajo cortante, ¿sale? Entonces, este es un tornillo, el área que va a ser afectada por el aplastamiento va a ser estas rayas color morado que tienen ahí, y aquí en la parte superior, pues es el borde superior de la placa. Entonces, tengo que verificar primero si esa separación que yo traigo, ya sea entre agujeros centrales, agros centrales, ¿sí?, van a sufrir aplastamiento o desgarre, ¿sale? Para ello yo voy a checar primero cuál es la LC, la separación entre centros de agujeros. Entonces estoy llamando para los agros centrales, que sería entre entre estos dos, entre estos dos, LC1. Donde LC1 pues es la separación entre agujeros, que es 2/4, menos la mitad del agujero del de acá abajo, o de allá arriba, perdón, sería la mitad de este agro y la otra mitad de este. ¿Sale? Entonces, pues 2 veces la mitad del agro. El agro, acuérdense que es el diámetro del perno más 1/8. ¿Sale? Entonces, la LC1 me da de 1/4. ¿Sale? Entonces, creo que hasta ahí tampoco hay problema. Ahora, eso lo tengo que checar contra 2 veces el diámetro del perno. El diámetro del perno es 3/4, 2 por 0.75 es igual a 1,5 pulgadas. ¿Sale? Tengo que checar aquí la condicionante. Si tú quieres checar, si la LC es mayor a 2 veces del diámetro del perno, esto significa que va a haber aplastamiento. ¿Sale? Caso contrario es desgarre. Y así lo vamos a checar. Entonces aquí la LC es 1/2 y 2 veces 1/4 y 2 veces el diámetro del perno es 1/2. Entonces LC es menor a 2 veces el diámetro del perno. Entonces tu resistencia va a estar gobernada por desgarre. Es decir, que cuando entra la placa al agujero, ¿sí?, ¿qué va a pasar con esto? Va a romper el perno al espacio que existe, que hay entre los dos agujeros. Si la separación es muy grande, entonces lo que va a pasar es que el agujero que se tiene se va a convertir oblongo. Entonces va a sufrir un aplastamiento. Entonces ese es el fenómeno. Bien, entonces eso es en cuanto a agros centrales. En cuanto a agros cercanos al borde, que sería el de acá arriba, prácticamente nada más, porque esta es la zona de aplastamiento, este de acá abajo pues no sufre, porque no hay perno quien lo aplasta ahí. Entonces aquí está la placa, este es el agro, entre el borde de la placa y el centro del agujero es 1,5 pulgadas.
Entonces, permítame un segundo. Ok, entonces, y del paño del agujero al borde, ahora le voy a llamar LS2. Entonces, es 1,5. Aquí tenemos 1,5 pulgadas menos la mitad de la, es decir, voy a quitar esta mitad. Si estamos, entonces ya tengo la LC2, por lo tanto la LC es 1 pulgada. Igual, esa LC2 es menor a 2 veces el diámetro del perno. Por lo tanto, también hay desgarra. Aquí, pues, a lo mejor si tú quisieras que los agujeros o todas las áreas de contacto del perno con la placa sufran aplastamiento, entonces lo que tienes que hacer es aumentar la separación de agujeros. A lo mejor para acá, para los centrales, a lo mejor la pudiste haber llevado a 2 pulgadas, ¿cuánto dijimos aquí tenemos? 2,5 pulgadas. Posiblemente ya con eso entrarías en aplastamiento. Y esta, pues, a lo mejor hasta 2 pulgadas para que también sufran aplastamiento. Pero bueno, aquí nos vamos a quedar con esto, con que están trabajando a desgarre, y pues lo vamos a atacar sin problemas. Entonces, la fórmula ya no vamos a hacer las dos. Obviamente, si yo aplico los dos, entonces, ¿qué va a pasar? Porque siempre va a estar gobernando la primera parte de la ecuación. Entonces, vámonos por acá. Asunto arreglado. Entonces, todos los valores los voy a meter y voy a dejar todo en función de T, ¿sale? Porque la resistencia que yo tengo, pues, ¿quién es el cortante? ¿Sale? Entonces, si yo digo, ok, podemos manejarlo acá para agros centrales. ¿Sale? Nuevamente. Voy a decir que phi RN, ¿cuánto vale? Pues vale 0.75, que vale pi. ¿Por quién? ¿Cuánto vale? Bueno, este es 1,2, eso no hay problema. El LC, los agros centrales, ¿cuánto tiene su LC? 1, 1/4. Por 1, 1/4. ¿Por qué? Por el espesor. Ese es el que yo me interesa. El FU de la placa son 58, no. ¿Cuánto vale el FU? A ver, recuérdeme nada más. 54. No, el FU de la placa. Porque vamos a ver, no recuerdo qué tipo de acero les dije en la placa. Aquí en el ejemplo. Todos los aceros son 36, entonces el FU son, ¿cuánto vale el esfuerzo último, chicos? Para una 36. 58 cae 6. 58 K6, exactamente. Y para el de grado 50 son 65. Acuérdense, este es de la placa, ¿verdad? ¿Quién está escribiendo tanto? No sé, a ver, déjame ver. ¿Por Zoom? No sé. Bueno, es que me están preguntando para rato. Ahí con ellos es continuo. Okay. Entonces ahí tenemos, aquí son 58. Ahí estamos. ¿Sale? Entonces, ustedes me van a ayudar ahí, por favor, a hacer esta operación. Yo ya no me dio tiempo. Si son tan amables. Y vean, lo voy a hacer acá. Voy a hacer un espacio acá porque al cortante va a ser más sencillo. Entonces por acá voy a hacerlo así. Ajá, entonces aquí continuamos por aplastamiento. Aquí continuamos con aplastamiento. ¿Cuánto es acá, chicos, por favor? Los kips y es por perno, ¿eh? ¿La T cuánto valía? 18 punto qué. ¿Cuál? No, ese es el espesor, ese no, Ah, es el eso lo espesor. voy a dejar ahí como incógnita. Por eso lo estoy dejando ahí de T, nada más, como
Entonces, phi Rn es igual a cuánto. Y aquí lo voy a poner en función de t. 0.75 por 1,2 por 1/4 por 58. 65.25. Ok. ¿Ves el espesor? Kips por perno. ¿Estamos? Así lo vamos a dejar. Ok, esto es para los agros centrales. Ahora, para el agro cercano al borde, de igual manera, agro cercano al borde, porque nada más es uno ahorita. ¿Sale? Entonces, phi Rn, ¿quién es? Pues nuevamente es 0.75. La LC, ¿quién es la LC? En este caso es 1, acá. Este es 1,2 por 1 por el espesor de la placa por 58. ¿Verdad? Entonces, así de simple. 52.2. 52.2 kips por perno. ¿Sale? Entonces, la phi Rn total va a ser igual a ¿quién? Traemos acá 65.25. 65.25. ¿Cuántos pernos traemos, chicos, ahí? Vean, este sería 1 acá, 2, 3, 4, 5. 5 pernos. O sea, este perno aplasta acá, 1. Este perno acá, 2. Este perno acá, 3, 4 y 5. Entonces son por 5. Más, obviamente todo de t, ahorita le ponemos el t, 52.2 por 1. Todo esto en función del espesor. ¿Sale? Entonces, sí. Bueno, ¿cuánto vale el pi RNT total? Entonces, sí, sí, que. 378.45. 300, Sí. Sí. otra vez. 378.45. 78.45 de T, ¿verdad? Kips de T, ok. Aquí es 78, aguas, es 7K. Ok, entonces, si pi Rn total es igual al cortante, que son 95 kips, ¿sí? Entonces, 95 es igual a 378.45 de T. Entonces, ¿cuánto vale T? Por favor. .2510. 2510 pulgadas. No hay, si le pongo un cuarto, pues seguramente no paso. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Este es el que tú requieres. Ahora necesitamos hacer el espesor por cortante y luego el espesor por primero por cortante y es primero fluencia. Y luego nuevamente por cortante y es fractura. Y yo creo que con estos dos, un espesor acá, un segundo espesor acá y un tercer espesor, definimos qué espesor va a ser. Y al último comprobamos si pasa por bloque de cortante. Prácticamente esta sería una revisión, nada más. Revisión, ¿sale? Entonces, acá, digo, esto creo que va a ser más simple, digo, creo que ustedes ya lo hagan. Porque, bueno, queremos explicarles la otra parte y ahorita continuamos. Entonces, déjenme. Bueno, hasta ahí no sé si tengan algún detalle. Entonces, aquí, nada más para que veamos la fórmula nuevamente. Aquí, phi, acuérdense que es fluencia, es 0.9. ¿Sale? Cuando es fluencia es 0.9 y cuando es fractura o ruptura
.75. Y el área y el AG, ¿quién es? Sabemos que esta es le llamamos a altura de la placa, ¿verdad? HP. La afluencia se va a dar en el área total. Recuerden, entonces la afluencia siempre se va a dar donde yo tengo el área total. Ahí en esta área. Los tornillos andan por acá. ¿Sale? 3, 4, 5, 6. En esta área es el área de fluencia. Entonces, fluencia. ¿Sale? Entonces, el AG, ¿quién es? El AG es el HP, la altura de la placa, por el espesor de la placa. ¿Estamos? Entonces, de igual manera vas a despejar el espesor. Se va a cortar esto, regreso. Se puede volar a las primeras 40 minutos. Bueno, entonces seguimos en lo que se corta. Y obviamente el FY son 36. ¿Vale? Entonces, pues es muy simple. O sea, aquí no hay más que hacerle. Entonces, el cortante, digo, es cortante o le ponemos que irnos a la sección J4. ¿Sí? La 4.1 es por tensión. Y la 4.2 es por cortante. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos fluencia por cortante, ay Dios, es esta ecuación. Punto. Y aquí es donde yo estaba con la duda. El phi vale 1, no vale .75, digo .9 como lo puse hace rato. Entonces, .6 del FY por el AGB. Y ahí tenemos ¿dónde está mi nota? Acá está. Entonces, .6 por el FY y por el AG. Aquí el factor de seguridad es 1. Y si quieren, ustedes vayan anotando las ecuaciones. Ecuaciones J4. ¿4 qué, perdón? Ay Dios. J4. Perdón, chicos, perdón. Es que se me... Ok, entonces el factor es 1. Ahí está, y digamos que es la ecuación J4.2. No miento. J4.3. Ecuación J4.3, ¿vale? Entonces, ponemos J4.3 para que se vayan acordando dónde está. Bien, entonces, es .1, no es .1, no es .9, es 1. Prácticamente. Ahí está.
punto 6 por FY por el AG. ¿El AG quién es? La HP por el espesor. Así de simple. ¿Sale? Entonces, y si yo digo que pi VN es igual al cortante último, que son 95 kips, pues esto ya es muy simple, ¿no? Entonces, 95 kips es igual a 1 por punto 6 por 36 por 14 un cuarto, la altura de la placa. Creo que sí, y el espesor. ¿Sale? Y entonces ustedes me van a decir cuál es el espesor. Y obviamente son pulgadas. Punto 3086. Punto 3086. Punto 30. Punto 309, ¿vale? Pues ya tenemos un segundo, ¿cómo se llama? Espesor. Creo que ese es el más simple. Bien. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. ¿O tienen alguna duda ahí, chicos? Yo solo tengo una pregunta, profesor. En el diámetro del barreno, ¿la consideración siempre va a ser esa? Sí, vamos a darle un octavo. Es un 16avo por daño y otro por diseño, ¿no? Entonces un 16avo más un 16avo es un octavo. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. ¿De qué? Bien, entonces seguimos con fractura. Aquí obviamente es la ecuación J4, perdón. ¿Cuál J3? J4, ¿vale? Y su factor de seguridad es 0.75. J4, ecuación J44, la phi es 0.75 y el FU son 58. Lo mismo, ¿no? Entonces, aquí el área N, ¿quién es? El área N es la altura de la placa, ¿verdad? Área neta. Menos 6 diámetros de largo. Tenemos 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 acá, 5 y 6 agros. Entonces, el área de fractura sería acá. Miren. Ahí. Tengo que restarle el HP. ¿Estamos? El HP menos 1, 2, 3, 4, 6 agros. ¿Sale? Entonces serían 14, un cuarto, menos 6 veces. Bueno, y aquí me faltaría por el espesor. ¿Estamos? Sí. Menos 6 agros que dijimos de cuánto era. De una pulgada. El barreno o el agro es igual, es lo mismo. Entonces, una 6 pulgada de por barreno. una pulgada. Entonces, aquí serían 8, un cuarto. ¿Es correcto? Ya quedó. Entonces, nuevamente, phi VN es igual al cortante último y esto es igual a 95 kips. Creo que aquí ya es muy simple, entonces serían 90.